No sé cuántos de ustedes han leído una pequeña novela que se titula Oliver Twist. Es muy famosa. Lo escribe Charles Dickens. Y este hombre lo escribe para narrar la historia de un niño huérfano en una época victoriana donde hay mucha opresión y maltrato hacia los desventurados. Y es una de las novelas más famosas que ha perdurado a lo largo de la historia. Y así hay novelistas que escriben como Miguel de Cervantes, muchos de ustedes han leído de él, eh, Charles Dickens, Oscar Wilde. Y todas esas novelas permanecen en la mente de muchos que leen y les gusta la narrativa, porque la narrativa tiene esa capacidad de atraer la atención de los lectores. Pero ninguno de esos autores que acabo de describir ha escrito una novela como la que nosotros estamos leyendo hoy. Y no es una novela que sea ficticia, no es ficción, es realidad. Lo que nosotros acabamos de leer es en verdad una belleza literaria. Lo que encontramos aquí en esta narrativa, en 4 capítulos, algunos han podido ver esos capítulos como escenas de la narrativa, son realmente extraordinarias, cada una de esas escenas. Un comentarista dice acerca de este relato que entre los relatos históricos de las Escrituras, ninguno supera el libro de Ruth en exactitud, en viveza, en ternura, en belleza, en efectos dramáticos. Él lo dice así: es una exquisita joya del narrativo hebreo. Se podría llamar la perfecta historia. De hecho, un autor que fue considerado como el William Shakespeare alemán, llamado Johann Goethe, dijo de este libro, Ruth: es la más bella narración corta de toda la literatura universal. Así que durante los próximos domingos nosotros caminaremos por las veredas de esta narrativa. Veredas hermosas, llenas de aventura, de emoción. Pero pido a nuestro Señor, a ese Dios bondadoso, que aunque no tiene el enfoque en apariencia primordial en esta narrativa, realmente el personaje principal, Él es ese bondadoso Señor. Y oremos para que mientras vamos navegando y caminando por estas veredas, podamos conocer más el carácter soberano, providente, bondadoso, y que al conocer y ver y descubrir esos atributos de nuestro Dios, corramos a abrazar a ese Dios. Corramos en fe y arrepentimiento, reconociendo e identificándonos con los personajes de esta historia. Y viendo sus debilidades y diciendo: sabes, yo tengo las mismas debilidades. Y hoy quisiera que observáramos el primero de los 4 capítulos de este pequeño libro. Y mientras vamos observando este capítulo, oremos para que nuestro Dios revele a nuestros ojos su hermosura y que seamos en verdad atrapados por esa hermosura y que apliquemos esas verdades a nuestras vidas. Así que permítame ver esta narrativa en 3 partes. Primero, veremos el contexto de la narración. Después veremos una crisis que se enfrenta en esa narración. Y al final, la última parte, veremos la esperanza. La esperanza. Una esperanza que tendrá alguna aplicación y tendrá aplicaciones para nuestras vidas. Nosotros, esa misma narración de hace 3000 años aproximadamente, cuando fue vivida esta historia, tiene aplicaciones para ti, para mí, aunque sea 3000 años después.
Así que vayamos al contexto de esta historia. El contexto de esta historia es bastante sombrío. Se describe en los primeros 5 versículos. Si tú lees conmigo el versículo 1, te das cuenta de lo que está pasando y el contexto histórico de esta historia. Aconteció en los días de ¿qué? Que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Inmediatamente nosotros podemos entonces ubicarnos que este libro la historia que está narrando esta novela está pasando en el tiempo de los jueces. La época de los jueces fue un periodo de aproximadamente 400 años. Esos jueces se levantaron para dirigir al pueblo de Israel después de haber salido de Egipto y a llegar a la tierra prometida. Los jueces entonces fueron los personajes que lideraron al pueblo antes de tener reyes, después del liderazgo de Josué. Aproximadamente entre el año 1400 y 1000 antes de Cristo. Y en estos versículos, cuando nos coloca en el tiempo de los jueces, nos hace pensar en cómo termina el libro de los jueces. De hecho, es el libro anterior. En tu Biblia, tú antes de Ruth tienes jueces. ¿Y cómo termina el libro de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si hoy tuviéramos que resumir ese versículo, dijéramos anarquía. Lo que hacía cada uno era lo que bien le parecía. ¿Qué sucede cuando cada uno hace lo que mejor le parece? ¿Qué estado hay? Y en esa época, en ese contexto político, social, es en el que se vive esta historia. Una historia en un contexto bastante sombrío, muy triste. Porque en ese tiempo de los jueces lo que pasaba es que había un patrón continuo. El pueblo pecaba, Dios levantaba a un enemigo que viniera a maltratar al pueblo para que ellos se dieran cuenta de su pecado. Los israelitas clamaban pidiendo perdón. Dios levantaba un juez para ayudarles. Pero tiempo después el pueblo volvía al pecado y se volvió un ciclo repetido de pecado y pecado y pecado. Así que en ese contexto es que se vive esta historia, pero no solamente es este contexto de los jueces. En la segunda parte del versículo nos dice que no solamente es el tiempo de los jueces. ¿Qué estaba pasando? Económicamente, había hambre. ¿Cuál era la promesa de la tierra prometida? ¿Qué iba a haber en la tierra prometida? Te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero aquí encontramos que en esta tierra prometida hay una hambre, una gran hambre. Esta hambre severa. De hecho, Noemí, antes de regresar a Belén, pasan por lo menos 10 años. No era una hambre cualquiera. Durante 10 años hubo hambre en la tierra prometida. Eso significa que realmente había una amenaza de muerte si ellos permanecían ahí. Esto no era una sequía temporal, era una hambruna suficientemente grande como para matar a las personas que vivían allí. Era un asunto de vida o muerte. Así que en el tiempo de los jueces estaba una gran hambre acechando y pegando a la tierra prometida, a Belén específicamente, porque vamos y continuamos con la lectura y nos damos cuenta que allí aparece ahora el primer personaje que aparece en esta narración. ¿Y quién es? Elimelec. Y un varón, versículo 1,
de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. Belén. ¿Elimelec de dónde era? De Belén. De Belén. ¿Por qué el autor pone la descripción del lugar de donde viene, de donde es Elimelec? Pues porque Belén significa casa de pan. O si preferimos, esa pan casa. Así que Elimelec es de la casa donde se produce el pan, donde había un pan continuo. Y es interesante el contraste. Es paradójico que Elimelec tuvo que huir no solamente de la tierra que fluye leche y miel, sino de la casa de pan. ¿Y por qué está huyendo? Porque no hay qué comer. Porque de esa casa de pan donde debería haber prosperidad y abundancia, ahora hay una escasez, hay hambre. Pero déjame recordarte algo como una pincelada de lo que veremos en la segunda parte del sermón. De ese mismo Belén nacería aquel que dijo que era el pan de vida. De ese mismo Belén nacería el verdadero pan de vida, el que realmente sacia el alma. Ahora, vayamos a los versículos 3 al 5. Porque los que encontramos en estos 3 versículos, 3, 4 y 5, como que el autor de la novela no tuvo mucha habilidad, aparentemente, para narrarnos lo cruel de esos eventos. Lee el versículo 3, 4 y 5. Y cuando tú lees esos 3 versículos, tú dices, ¿no había un poquito más de tacto para decir lo que se dijo allí? Porque ¿cómo comienza? Y murió Elimelec. Versículo 5. Y murieron sus 2 hijos. Es impresionante que el cuadro que quiere pintar precisamente el autor es ese. En una tierra donde debería haber pan, donde debería haber abundancia, no hay una escasez. Y es una época de anarquía, hay una soledad, hay una dificultad terrible. Y estos que vienen huyendo de este problema difícil que encontramos en los versículos 1 y 2, llegan allí buscando estabilidad y lo que encuentran es muerte. Muerte. Estos versículos en verdad pintan de manera magistral la desgracia de esta familia. Y cuando yo lo estaba estudiando, yo sentía que ese artista lo que hizo fue agarrar la pintura negra y aventarla así. Y ponerle esa mancha oscura para decir, esa era la realidad de Noemí. Un cuadro oscuro, muy oscuro. Pero esa mancha tiene un propósito magistral. No está allí solamente para mostrar la oscuridad, sino, como lo veremos en un momento, esa oscuridad va a ser el trasfondo perfecto para ver la belleza de la luz. Elimelec entonces muere, aun cuando estaba buscando sobrevivir. Cuando llegaron a Moab, 3 de los 4 integrantes que salieron de Belén murieron. Piensa en eso. Salimos 4 y ahorita
solamente hay una. Ahora esta familia, sí, se convirtieron en una familia de 6 y solamente queda la mitad. Y no solamente queda la mitad, sino que es otra familia. Es una familia multicultural, con diferentes desafíos familiares. No tienen tierra. ¿Por qué? Porque son mujeres viudas. Ellas no pueden poseer la tierra a menos de que estén casadas, y sus 3 maridos murieron. Están sin nada, desventuradas completamente. Una mujer israelita que vivía en tierra extranjera, viuda, sin hijos. Lo acompañan otras 2 mujeres, sin hijos, viudas. ¿Cuál esperanza pudiera haber? De hecho, es lo que nosotros notamos de la narración. Si tú lees conmigo el versículo 13, ve conmigo el versículo 13. ¿Qué dice Noemí acerca de sí misma? La última parte, pues la mano de Jehová, ¿qué? Ha salido contra mí. Lee conmigo el versículo 21. Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. La última parte de ese mismo versículo: Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Notas el sentir de Noemí? Ahora, no era para menos. No es nada alentador el cuadro que intencionalmente el autor nos está poniendo. Es un cuadro desesperanzador. Y estoy seguro que más de uno aquí se ha preguntado: ¿qué falta? Solamente falta que, y utilizamos un dicho popular, porque ¿qué más podría pasar que me duela tanto? Ya no más. Sin embargo, el libro de Ruth tiene la intención no solamente de mostrarnos ese cuadro oscuro, sino de mostrarnos que detrás de esa oscuridad tenebrosa hay una mano providente oculta en medio de esos momentos tan oscuros. Y quiero decirte esto, mi querido creyente: Dios nunca deja de obrar, aún en los momentos más oscuros, por el pecado del pueblo. Sí, el pueblo ha pecado, y sí, el mundo está doliéndose, y sí, hay una anarquía, pero sabes, Dios no está pasivo. Dios está actuando en medio de esos momentos oscuros. Y esta historia precisamente es una muestra de esta verdad. El Señor obra en los tiempos más difíciles. El Señor está en acción en los peores momentos. Actúa en 1,000,000 de cosas que nadie más puede hacer. Él está actuando en corazones, en circunstancias, en miles de personas, en una tierra fértil o en una sequedad. Él está actuando como Él solamente puede hacerlo. Y hoy que encontramos en Ruth, podemos ver el rastro de esa obra de Dios. ¿Y sabes hacia dónde está apuntando esa obra de Dios en medio de este cuadro oscuro? El último sermón te va a mostrar lo que solamente quiero mencionarlo. Ve conmigo al capítulo 4, versículo 21.
Salmón engendró a Boz, va a ser un personaje dentro de esta historia. Y Boz engendró a Obed, engendró a Isaí. E Isaí engendró. Y Cristo viene del linaje de David. Así que esta historia no se trata ni de Noemí, ni de Ruth, ni de Boz solamente. Sí, se trata de ellos, pero ellos no son el fin de la historia. Esta historia está apuntando hacia algo más grande, y eso es lo que quisiera pedirte, mi querido oyente, hoy. Recuerda que en los momentos oscuros Dios está obrando. Dios está obrando. Y no se trata solamente de ti, sino de algo más grande que tú. Se trata de su obra de redención. Vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí engendró a David. Y de la descendencia de David vino nuestro Mesías. Así que este es el contexto, y permítame llegar a la segunda parte, la crisis a la que nos lleva este contexto. Del versículo 6 al versículo 18 nosotros encontramos esta crisis. Porque volvamos al pasaje y leamos allí el versículo 6. ¿Qué es la noticia que recibe allí Noemí? Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios había visitado a su pueblo. Y cuando estas mujeres supieron, específicamente Noemí, supo que había vuelto la cosecha a la tierra prometida, se levantó de inmediato. Y sus nueras le acompañaron. Es interesante que el autor de esta novela nos muestra intencionalmente que sus nueras acompañan a Noemí. Emprendieron el viaje con ella, porque la costumbre de esa época era que a partir del matrimonio esas mujeres pertenecían ahora a la familia del esposo y ya no pertenecían a su familia inicial, sino a la de sus maridos. Y ahora Noemí, como la responsable de esa familia, entonces ellas le acompañan a donde ella vaya. Tres viudas aquí desoladas en un camino que conduce ¿a qué? ¿Hacia dónde van? Van a Belén, pero ¿a qué tierra van? ¿Cuál es su destino final? No sabían, simplemente saben que allá hay comida y lo que ellas anhelan es tener un lugar donde comer, porque están allí en Moab sin nada. Van caminando, pero sin ninguna garantía, sin seguridad de encontrarse con alguien. Simplemente están buscando nuevamente dónde sobrevivir. Y mientras ellas van caminando, Noemí se detiene. Y Noemí se detiene para dar 3 discursos, 3 conversaciones va a tener. Y estas conversaciones, la primera conversación la encontramos del versículo 8 al versículo 9. La intención del primer discurso, la conversación que tiene con ellas, Noemí, es tratar de bendecirlas y darles libertad, porque recuerdas, al ser esposas de los hijos de Noemí, ellas quedaron ligadas a la relación familiar, y entonces en el primer discurso Noemí lo que intenta es decirle a estas 2 mujeres, Ruth y Orfa, no se preocupen, voy a parafrasearlo, no se preocupen, regresen a casa con sus padres. Yo les doy esa libertad y Dios les bendiga. Id, versículo 8, volveos cada una a la casa de vuestra madre. El deseo de Noemí es que sus nueras encuentren nuevamente una vida.
Pero de hecho el pasaje nos dice qué es lo que desea Noemí para sus dos nueras. ¿Pueden leer junto conmigo los versículos 8 y 9? Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. ¿Qué es lo que está deseando Noemí para sus dos nueras? Número uno, que Dios tenga misericordia de ellos. Número dos, que hayan descanso. ¿Qué está buscando Noemí para estas dos mujeres? La bendición de Dios y el descanso que ellas necesitan. Piensa en eso por un momento. Está buscando que Dios les bendiga con su misericordia y que les dé descanso. Wow. Pero Noemí, ¿acaso te has olvidado dónde se encuentra eso? No es en la tierra de Moab. ¿Dónde se encuentra eso? No es con los moabitas, Noemí. Ahí no van a encontrar descanso. No es en la casa de sus padres, no. Noemí, ¿te has dado cuenta que es Dios quien prodiga esa bendición? Noemí, ¿por qué te has olvidado de que esa bendición no está fuera de la voluntad de Dios? Y ante tal propuesta en este primer discurso, ¿cuál es la determinación de Ruth y de Orfa? Versículo 10. Nosotros iremos contigo a tu pueblo. Así que, no, gracias por la invitación a irnos a la casa de nuestros padres, pero nosotros iremos contigo. Y comienza entonces, con base en esta determinación de Ruth y de Orfa, entonces saca un segundo argumento en su segundo discurso, Noemí, versículos del 11 al 14. En este discurso, Noemí les recuerda un tema que es crucial para toda la narración de este libro. De hecho, es un elemento medular. Si tú quieres entender bien la historia de Ruth, tú tienes que entender muy bien este argumento que va a poner ahora Noemí frente a la mente de sus dos nueras. Noemí le recuerda a Ruth y a Orfa una ley que había en el pueblo judío, la ley del levirato. Esta ley del levirato la encontramos en Deuteronomio capítulo 25 y tú puedes ir a leerlo del versículo 5 al versículo 10. Y allí está esta ley establecida. Y si tuviéramos que buscar una esencia de esta ley, tenía la finalidad, esta ley, de proteger la viuda y garantizar la continuidad del linaje del familiar o del difunto. Por dos razones existía. Uno era proteger a la viuda y darle continuidad al linaje del viudo. Y en esencia esta ley era la siguiente: si una mujer hebrea quedaba viuda y sin hijos, era el deber del cuñado o del familiar más cercano recibirla en casa y hacer una vida matrimonial con ella. Déjeme decirlo nuevamente. Una mujer hebrea, si enviudaba y quedaba sin hijos, era el deber del cuñado, de su cuñado o de alguno de sus cuñados, o de un familiar más cercano, tomarla a ella como su mujer. ¿Para qué? Para cumplir esas dos cosas. ¿Recuerdan cuál es el propósito de la ley levitara? Número uno, proteger a la viuda y darle descendencia al difunto. Entonces, la ley del levirato tenía la intención de proteger a la viuda, darle
perpetuidad al linaje del difunto, y la forma en que lo hacía era el familiar más cercano debía tomar a esa viuda. Pero Noemí, ¿dónde está? Todavía no está en Belén. Está en la tierra de Moab caminando hacia allá. Y ella dice, hijas, véanme. Un comentarista decía que muy probablemente Noemí ya había pasado su época, era una mujer posmenopáusica. Les dijo, mírenme, observen, yo no tengo posibilidad de que esa ley se aplique para mí ni para ustedes, mucho menos. Es mejor que consideren bien. Yo agradezco que ustedes sean tan nobles conmigo y que quieran acompañarme a mi pueblo y no dejarme sola. Gracias, muchas gracias, pero quiero ponerles en su mente una realidad. Yo no puedo proveerles de nada. Y Dios está contra mí. Así que es mejor que se queden en casa. Y la forma que termina este segundo discurso, nota el versículo 13. ¿Cómo termina el versículo 13? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y la nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente dice, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. ¿Cómo se siente entonces Noemí? Yo no puedo proveerles de nada, porque vean mi apariencia, vean mi situación, sean realistas. Y además de todo, el puño de Dios está contra mí. ¿Qué concepto tenía Noemí de Dios? Y esto es lo que genera esa tensión en la narrativa. El concepto que tiene Noemí de Dios. Dios está contra mí. La verdad es que cuando pensaba en esto, yo decía, yo me identifico tanto con Noemí. Porque ¿qué es lo que tú y yo pensamos cuando viene una escena como esta? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios se ha olvidado? En verdad, si Él existe es seguramente porque está enojado contra mí que está pasando esto. Esa es la teología natural. Y más cuando tienes un contexto robusto teológicamente, el argumento es sí, Dios es soberano y Dios soberanamente ha traído esto contra mí. Porque Noemí está reflejando que ella conocía la soberanía de Dios. Porque ella reconoce que todo lo que está pasando no es el producto del azar, sino es el producto de la mano soberana de Dios para con ella. No ha abandonado, ella no está abandonando su fe en Jehová. No, para nada. Pero el concepto que tiene de Jehová es un concepto limitado. Es un concepto limitado. Noemí ve a Jehová, a un Dios que sí, soberano. No, no es arbitrario, es soberano, pero duro, que lastima. Es un Dios exigente con su pueblo. Y sabes, hermano, quiero decirte esto. No basta con saber que Dios es quien está enviando el sufrimiento.
Muchos creyentes de hoy en día pueden creer en la soberanía divina y aceptar que Dios ha enviado este sufrimiento, pero se olvidan que esa soberanía, esa providencia, está arraigada en su amor pactual, lleno de gracia, una gracia infinita. Está arraigado y fluye de su misericordia fiel. Él no está enojado. Él no tiene un rostro fruncido. Él está permitiendo eso para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. Noemí, tú le dijiste a tus nueras en tu primer argumento que tú querías que ellas recibieran ¿qué? ¿Recuerdas? Misericordia y descanso. ¿Y por qué tú no buscas en él eso? ¿Por qué tú no buscas en él ese descanso y esa misericordia? Porque su teología confesional no es su teología práctica. ¿Y sabes cuántas veces nosotros somos tan buenos? Y yo me pongo para hablar aquí y no creer lo que tengo que creer cuando me bajo de aquí. ¿Cuántos buenos consejos hemos dado a otros y no creer esos consejos que nosotros mismos le damos a otros? El libro de Ruth precisamente nos va a mostrar esos atributos de Dios, esos atributos de su soberanía, de su providencia. Hermanos, ruego a Dios que aprendamos junto con Ruth, con Noemí, esos atributos todopoderosos de nuestro Dios, llenos de gracia y misericordia. Dios desea que su pueblo vuelva a Él, desea bendecir a su pueblo. Quizá los años de la amargura, de la mano de Dios contra nosotros, se nos hacen tan prolongados porque son 10 años como en el caso de Noemí. Pero hermanos, no perdamos nuestra fe y esperanza en que Dios sigue siendo bondadoso a pesar del tiempo. A pesar del tiempo. Examinemos nuestro corazón delante de Él. Y en verdad, si encontramos un motivo de culpa y decir, es que quizá esto es la consecuencia de mi pasado, recuerda, no, en Cristo yo he sido perdonado. Todos los pecados pasados fueron perdonados en Cristo. Él ya no está enojado contra mí. Él quiere santificarme a mí para ser más como su hijo. Y William Cooper lo dice así en uno de sus poemas. Es un poeta británico del siglo XVIII. Lo dice así: no juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos. Más bien confía en Él por su gracia. Detrás de una providencia agobiante, Él esconde su rostro sonriente. Detrás de una providencia agobiante, Él esconde su rostro sonriente. Y sabes, versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Más Ruth se quedó con ella. Orfa dice, ¿es cierto lo que la suegra dice? O sea, ¿para qué? Es cierto. Seamos sentido común. No le busquemos. ¿Qué es? ¿4 pies al gato? ¿3? 3. 4, pues los tiene, ¿verdad? No le busquemos. Seamos conscientes. Es cierto. La suegra pronto va a fallecer, no nos va a dejar.
Y nosotros no vamos a ir allá a una tierra que es extranjera. Mira cómo le fue a ella. Nos quedamos aquí. ¿Qué vio Ruth para quedarse con ella? ¿Qué vio Ruth, la moabita, para quedarse con Noemí, la hebrea? Sí, vio lo que Noemí no podía ver, pero podía decir. Ruth vio lo que Noemí no podía ver, pero podía enseñar. Ella creyó y dijo, ese Dios es verdad. Noemí, ese Dios es verdad. Yo me quedo contigo porque ese Dios del que tú hablas, yo confío en ese Dios. Y ahora vemos entonces que Ruth se queda. Y aquí comienza su tercer discurso del versículo 15 en adelante. Y le dice, Ruth, vete. Mira, ve con tu cuñada. Es mejor que te vayas. Y Ruth responde el versículo 16, no insista que te deje. No insistas que te deje. Y con esta declaración hermosa, que propósito, el contexto es una suegra con una nuera. A veces utilizamos eso y no está mal, si lo quieres usar para tu boda o para tu aniversario. Pero el contexto es una mujer, su nuera, le está diciendo a su suegra, no insistas que te deje, yo voy a permanecer contigo. Y las palabras que utiliza Ruth son palabras que son empleadas precisamente para una unión como de matrimonio que es indisoluble. No me voy a ir, yo me uno a ti, voluntariamente me uno a ti. Y lo dice de una forma tan espléndida, con delicadeza, pero a la vez con fuerza, que alguien ha dicho que estas palabras constituyen una de las expresiones más sublimes de lealtad y de entrega en toda la Biblia. Porque lo son. No encuentras palabras y expresiones de esta naturaleza en la narrativa bíblica. Así que nos deja ver esa unión. Pero no es por Ruth, no es por Noemí. Ruth se está uniendo a Noemí, no por Noemí, sino por el Dios de Noemí. Es eso lo que hace que Ruth decida unirse a Noemí. Tenemos aquí dos mujeres solitarias, viudas, sin esperanza, sin recursos, en un momento decisivo. Y esta es la encrucijada, esta es la disyuntiva que están teniendo. Noemí le dice, vete Ruth con Orfa. Ruth dice, no me iré. El panorama para Noemí era catastrófico desde su perspectiva, porque Dios estaba contra ella. No me va a ir bien, Ruth, no me va a ir bien, Dios está contra mí. Vete. Pero Ruth decide estar con ella. Y sabes, esa determinación por confiar en Dios cambió la vida de Ruth y de Noemí. Pero no solamente la vida de ellas. La determinación de Ruth fue usada en el plan soberano de Dios para que del linaje de ella naciera el Mesías y la historia de salvación. Esta narrativa nos deja ver el tema de la responsabilidad humana y de la soberanía de Dios. Dios es soberano en todo lo que hace y Él ha hecho un decreto y ha decretado todo lo que pasa en este mundo. Pero Dios también le ha dado una responsabilidad al hombre. Y Ruth decide, y estamos hablando en este contexto de personas que han creído, y Ruth decide creer por gracia de Dios en ese Dios de Noemí. Y entonces
hay un cambio de la historia. ¿Por qué salió Elimelech? Déjeme hacer un repaso. ¿Por qué salió Elimelech de Belén? Para preservar su vida. ¿Por qué sigue Ruth la moabita a Noemí? No para preservar su vida, sino a pesar de que su vida estaba en riesgo. ¿Qué fue lo que condujo entonces a Ruth la moabita? Tener a ese Dios que tenían los hebreos, a pesar de poner en riesgo su vida. Y eso me lleva al tercer punto, la esperanza segura. Nota, por favor, del versículo 6 en adelante. No, perdón, no es del versículo 6 en adelante. Versículo 19, perdón, 19. Una familia hebrea, heredera de las promesas de Dios, sale de la tierra prometida en busca de estabilidad. Pero vemos ahora que una moabita llamada Ruth, excluida de esas promesas, renuncia a su propio pueblo y va a una tierra por razones solamente espirituales. Solamente espirituales. Ella verdaderamente está en busca del Shaddai, del Todopoderoso, de ese Dios soberano y providente. Y sabes, mi hermano, aquí vemos entonces la lucha entre una mujer que es gentil, moabita, y una mujer hebrea que tiene mucha información teológica. Y sabes, eso nos hace pensar en la lucha real de ver las promesas de Dios y vivir con una esperanza firme, porque normalmente luchamos en confiar. Porque cuando hemos decidido ver a Dios como una persona que está contra nosotros, normalmente exageramos nuestra desesperanza. Nos amargamos tanto que no podemos ver los rayos de luz aun cuando ya ha amanecido. Queremos cerrar las cortinas y decir, no quiero ver la luz. Y es lo que pasó con Noemí. No quiso ver la esperanza, las promesas que ella tenía. Se negó a ver. Y Noemí decía, yo estoy sola y Dios está contra mí. Pero se negó a ver lo que Dios ya estaba haciendo en su vida. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en la vida de Noemí? Noemí tenía que abrir los ojos para ver la luz. ¿Cuáles eran los regalos? Noemí, ¿te has dado cuenta que ya comenzó la cosecha? ¿Por qué no ves que Dios no está contra ti? La tierra ha comenzado a producir. Noemí, date cuenta de eso. No, Dios está contra mí. No, Dios está a favor de ti. No solamente que la cosecha ha iniciado. Noemí, ¿vas sola? ¿Vas sola? No, te acompaña Ruth. ¿Puedes ver eso? Pero mira, versículo 21. Yo me fui llena. ¿Pero qué dice? ¿Es cierto eso, hermanos? ¿Es cierto? Yo espero que todos digan, no. Pero te das cuenta de la lucha que tiene Noemí para ver lo que Dios le está dando. Normalmente cuando nosotros no queremos ver el cuadro completo de los atributos de Dios,
nos cegamos y decimos, no quiero ver la luz, a pesar de muchas formas que Dios está obrando a tu favor. Y hermano, eso nos hace pensar que debemos aprender a sufrir bien. Aprendamos a sufrir bien, bíblicamente. Dios te está mostrando su bondad continuamente. No te ciegues a ver su bondad en todas las manifestaciones. Noemí no quería ver. No quería ver. Solamente quería ver ese cuadro sombrío. Donde ella decía, es que si estuviera Elimelec, si tuviera a mis hijos, en verdad yo tuviera las manos llenas. Pero no, Dios había sido bueno con Noemí. Y entonces, ¿cuál fue la esperanza que Ruth abrazó? ¿Y cuál es la esperanza que tú y yo debemos abrazar? Y quisiera dar 3 elementos de esta esperanza. Número 1, aprende a confiar en un Dios providente, soberano, misericordioso y sabio. Aprende a confiar en un Dios soberano, providente, misericordioso. Y quiero pedirte, mi querido oyente, que entiendas que sí es cierto. Muchas veces los designios del Señor son difíciles. Son difíciles. La muerte es difícil. La pérdida es difícil. Y muchas veces podríamos decir y juzgar la decisión de Elimelec y decir, sí, Elimelec murió y sus hijos murieron porque descendió a Moab. Fue por eso, Dios lo castigó por eso. No sabemos, la intención del autor no es marcar eso y juzgar moralmente a Elimelec. No, esa es la intención. Pero lo que sí sabemos es que desde la época antigua, desde el antiguo pacto, el salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo. O sea, el justo va a sufrir. Así que los designios de Dios son difíciles de entender porque hay sufrimiento y uno dice, ¿por qué hay sufrimiento si Dios es bueno? Porque Dios le ha placido mostrar esos cuadros oscuros. ¿Para qué? Para ver la bondad de Dios, a librarnos de esos cuadros oscuros. Para que veamos la belleza de su misericordia. De hecho, cuando nosotros vemos el nuevo pacto, no solamente en el antiguo pacto como el salmista en el capítulo 34, sino en el nuevo pacto, Lucas nos dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones, y el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Eso es una realidad. De hecho, aquel que más sufrió fue quien menos mereció sufrir, el Dios encarnado. Así que no hay conexión segura entre nuestro sufrimiento y nuestra conducta. No siempre sufrimos por un pecado, pero sufrimos por un mundo caído y roto por el pecado. Pero suponiendo que Noemí y toda su familia junto con Elimelec sufre por la consecuencia de su pecado, eso hace esta historia mucho más alentadora. Mucho más alentadora, porque ¿qué debieron recibir si ellos estaban cometiendo un pecado? El juicio de Dios, la muerte. Pero ¿qué es lo que hace Dios con Ruth y con Noemí? Las libra de la muerte. Las libra de la muerte. Y no solamente las libra de la muerte, sino que toma a una moabita. ¿Y dónde lo pone? Como parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, Ruth abrazó la verdad de que existe un Dios soberano, providente, misericordioso y sabio.
Y es una verdad que tú y yo tenemos que abrazar cada día. La providencia de Dios no está a disposición de un capricho, sino está a disposición de un plan amoroso y sabio. Pero quiero pedirte que me acompañes a pensar no solamente en eso, porque la base de nuestra esperanza no es que solamente Dios es soberano y providente, sino que también todo lo que Él hace, lo hace para la gloria de su Hijo, Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es hijo de David, hijo de Isaí, es bisnieto de Obed, hijo de Ruth, la moabita. Nosotros normalmente hacemos trampa cuando, como lo que hice yo hace un momento, fuimos al capítulo 4, versículo 21 y 22 y decimos, sí, ya entiendo. Pero piensa en Ruth, piensa en Noemí. La esperanza que podían tener era el Dios eterno prometió una simiente, la cual nos libraría de la muerte y de la culpa del pecado. Es la gloria de Cristo, es la suprema gloria de la gracia. Es Cristo la manifestación más grande de ese Dios sabio, soberano, providente, que hace todo por amor y gracia. Él es la expresión más grande de la gloria del Dios eterno. Así que cuando ves a Cristo, entonces te das cuenta que todas esas historias estaban apuntando para manifestar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque sí, Noemí fue una pecadora. No sabemos si lo que ella sufrió fue por consecuencia de algún pecado en particular, pero era una pecadora. Y Ruth también. Pero ¿sabes por qué fueron tomadas y salvas? No por ellas, sino como lo dice Pablo a los romanos. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio de expiación para demostrar su justicia. Porque anteriormente su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados de ¿quién? De la moabita y de la hebrea. Fue por eso, porque ellas eran parte del plan que Él había determinado para traer a un redentor. Así que mi querido oyente, hoy te quiero pedir, abraza al Dios providente, pero abraza que todo lo que Él está haciendo es para la gloria de su Hijo. Es para la gloria de su Hijo. Sabes, Dios está transformándote a ti a través de esos momentos oscuros para que reflejes con mayor claridad la gloria de Cristo. Sí, es doloroso, sí, quizá tu matrimonio sientes que te está lastimando, quizá tu trabajo, la escasez en el trabajo te está haciendo sufrir porque te están produciendo en ti paciencia. Recuerda, lo que Dios quiere en medio de ese cuadro es que tú te parezcas más a Cristo, porque de eso se trata, que Cristo sea exaltado. Pero recuerda una tercera verdad. Nosotros no estamos caminando hacia un Belén terrenal. Nuestra esperanza no está en llegar al Belén que produce leche y miel, humanamente hablando. Nosotros vamos a un Belén celestial. Y sabes, caminemos por esas veredas anhelando llegar a nuestra ciudad celestial. Y sí, el camino será sinuoso. Y sí, nuestros pies se lastimarán. Pero pronto, muy pronto veremos a nuestro Redentor,
Al igual que Ruth se encontró con vos, nosotros veremos a nuestro pariente redentor cara a cara. Pero mientras eso llegue, Dios está comprometido contigo a santificarte para que reflejes con mayor claridad su gloria. Y porque Dios está obrando en los momentos oscuros de tu vida, porque Dios está obrando en los momentos oscuros de tu vida, tú puedes confiar en Cristo como tu esperanza segura. Quisiera que esa verdad te la llevaras. Porque Dios está obrando en los momentos oscuros de tu vida, tú puedes confiar en Cristo como tu esperanza segura. Bendito seas, Padre eterno, por darnos la oportunidad de ver esta historia. Rogamos que nos ayudes a verte, que la historia se trata de manifestar la gloria tuya en Cristo, que tú has armado todo un plan para que tu Hijo sea exaltado a través de personas como nosotros, débiles, sin fortaleza, pero que estamos siendo transformados cada día más a la imagen de Cristo. Ayúdanos a recordar que esos momentos oscuros son necesarios para anhelar nuestro Belén celestial. Y así como estás, mi querido oyente, yo no sé si tú has creído en Cristo, si tú en verdad has reconocido que no puedes vivir sin Él, que por tus pecados hay una distancia entre tú y el eterno Dios. Pero si tú no has creído, hoy te quiero pedir que creas en ese Cristo Redentor, que te puede dar la esperanza en medio de esos momentos oscuros y difíciles. Cree en Él. Pero también quiero llamar a la iglesia. Iglesia, aprendamos a sufrir bien. No dejemos de ver la mano providente y soberana de nuestro Dios en medio de nuestro sufrimiento. Una soberanía y una providencia que está arraigada en su sabiduría, en su amor. No, Él no está enojado contra ti si has creído en Él. Él está comprometido contigo a santificarte y a hacerte más como su Hijo. Cree. No dejes de ver la bondad de Dios en Cristo. Cuando quieras compararte con otros, corre a Cristo. Cuando creas que el mundo no te trata como debería tratarte, corre a Cristo. Y lejos esté de ti y de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. Y quiera Dios bendecirnos, capacitándonos para sufrir, para la gloria de su nombre.